12 de noviembre. Marca esa fecha en tu calendario, porque según varios centros de observación astronómica, distribuidos en 3 continentes, ese día podría convertirse en un punto de quiebre para la humanidad. No es exageración, no es clickbait. Es una advertencia respaldada por datos orbitales que, hasta hace 72 horas, permanecían clasificados. Ese día, 3I, Atlas, el objeto interestelar que lleva meses desconcertando a la comunidad científica, pasará a menos de 4 millones de kilómetros de Marte. Y lo que algunos modelos matemáticos están proyectando es algo que ninguna agencia espacial se atreve a confirmar públicamente. Una posible activación, un encendido, una respuesta. Antes de que sigas, déjame en los comentarios qué es lo primero que pensás cuando escuchás el nombre 3I Atlas, porque lo que estás por descubrir va a cambiar tu forma de mirar el cielo nocturno. Desde principios de septiembre, 3I Atlas viene desafiando todas las proyecciones convencionales. Su trayectoria hiperbólica inicial sugería un simple sobrevuelo a través del sistema solar, similar al de Oumuamua en 2017 o al cometa Borisov en 2019, pero a diferencia de aquellos visitantes interestelares, este objeto comenzó a modificar su rumbo de manera sutil, casi imperceptible. Al principio, los astrónomos lo atribuyeron a desgasificación, ese fenómeno común en cometas donde el hielo sublimado genera pequeños impulsos que alteran la órbita. Pero cuando los telescopios infrarrojos buscaron la firma térmica característica de ese proceso, no encontraron nada. Ninguna emisión de gases, ninguna cola visible, ningún patrón de sublimación coherente con un núcleo cometario activo. Entonces empezaron las preguntas incómodas. Si no es desgasificación, ¿qué está modificando su trayectoria? Las correcciones orbitales que 3I Atlas ha realizado en las últimas semanas son demasiado precisas, demasiado calculadas. Y eso abrió una puerta que muchos prefieren mantener cerrada. La posibilidad de que el objeto esté respondiendo a algún tipo de control, interno o externo, eso aún no está claro. Pero las últimas simulaciones orbitales, elaboradas por equipos independientes de astrodinámica, revelan algo perturbador. La trayectoria de 3I Atlas lo llevará a una proximidad extrema con Marte el día 12 de noviembre. Y ese encuentro no parece casual. Los números son inquietantes. Según cálculos del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA, 3I Atlas alcanzará su perihelio marciano a las 14:37 UTC. En ese momento, el objeto estará posicionado en una ventana orbital que, bajo ciertas condiciones gravitacionales, podría permitir una asistencia gravitatoria casi perfecta. Algo que, en teoría, solo sería relevante si el objeto estuviera diseñado para aprovecharla. Las probabilidades de que esa configuración orbital sea producto del azar son extremadamente bajas. Hablamos de decimales que rozan lo estadísticamente imposible. Y ahí es donde la historia se vuelve aún más extraña. Porque mientras los astrónomos intentaban descifrar las anomalías orbitales, otro grupo de científicos detectó algo completamente inesperado, algo que no debería estar ahí. El 28 de octubre, la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea captó una emisión electromagnética proveniente de un sector del espacio ubicado en la misma región donde se desplaza 3I Atlas. No fue un evento puntual, fue una secuencia, un pulso que se repitió durante 11 segundos, con intervalos regulares de 1.4 segundos entre cada emisión. La frecuencia era de aproximadamente 1420 MHz, un valor que cualquier radioastrónomo reconoce de inmediato. La línea del hidrógeno neutro. La misma frecuencia que, desde los años 60, los científicos consideran como la banda de comunicación universal, el canal que una civilización avanzada elegiría para enviar un mensaje detectable a través de las distancias interestelares. La Agencia Espacial Europea emitió un comunicado técnico breve, casi discreto, confirmando la detección, pero catalogándola como interferencia no identificada de origen indeterminado. Nada alarmante, según el texto oficial. Pero varias fuentes dentro del equipo de análisis de datos de Mars Express filtraron información que contradice esa narrativa tranquilizadora. Según esos informes internos, el pulso no solo fue detectado, sino que fue analizado, y su estructura no es aleatoria. Presenta un patrón binario coherente, una secuencia que se repite con una regularidad matemática que no se observa en fenómenos naturales.
Es el tipo de estructura que esperarías encontrar en una transmisión codificada, no en una emisión estelar o en ruido cósmico. Escribí la palabra señal en los comentarios si crees que esto no es casualidad. Hay algo más, algo que hace que toda esta situación pase de inquietante a potencialmente histórica. Varios observatorios independientes que han estado monitoreando a 3i Atlas reportaron un cambio en su perfil lumínico durante las últimas 2 semanas. El objeto, que hasta mediados de octubre mantenía un brillo constante y apenas perceptible, comenzó a mostrar fluctuaciones. No son variaciones caóticas, son cambios periódicos, casi rítmicos, como si algo en su superficie o en su estructura interna estuviera activándose de forma gradual. Los datos fotométricos sugieren que la luminosidad de 3i Atlas está aumentando de manera exponencial y ese incremento no coincide con un acercamiento al Sol ni con ningún fenómeno óptico conocido. Uno de los equipos que ha estado trabajando en esto es el Grupo de Astrofísica de Alta Energía de la Universidad de Heidelberg. Ellos utilizaron el telescopio espacial XMM Newton para observar a 3i Atlas en el espectro de rayos X. Y lo que encontraron es desconcertante. El objeto está emitiendo radiación en una banda de energía que no debería estar presente en un cometa, un asteroide o cualquier cuerpo rocoso inerte. Es una emisión débil, sí, pero su presencia indica actividad interna. Algo está generando energía dentro de 3i Atlas, y esa energía está aumentando. Los modelos térmicos elaborados por ese equipo sugieren que si la tasa de emisión continúa acelerándose al ritmo actual, para el 12 de noviembre el objeto podría alcanzar un punto crítico. No se trata de una explosión ni de una desintegración, hablamos de algo mucho más controlado. Los investigadores usan el término umbral de activación, una expresión técnica que implica que 3i Atlas podría estar aproximándose a un estado operativo, como si todo este tiempo hubiera estado en modo de espera, conservando energía, esperando el momento adecuado. Y ahí entra en juego la proximidad con Marte, porque si ese objeto va a activarse el 12 de noviembre, sería el momento perfecto. No solo por la configuración orbital, sino también porque Marte estará alineado con la Tierra en una posición que permitiría la observación directa desde múltiples puntos de nuestro planeta. Si algo va a suceder, será visible. Y eso genera una pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Es posible que 3i Atlas esté diseñado para ser observado? La respuesta oficial de la NASA es predecible. Estamos monitoreando el objeto con atención, pero no hay indicios de riesgo para ninguna misión espacial activa. Técnicamente, es cierto, 3i Atlas no representa una amenaza de impacto, pero esa declaración esquiva el tema central, porque el riesgo no es físico. El riesgo es epistemológico. Es la posibilidad de que estemos a punto de confirmar que no estamos solos. Y esa confirmación no vendría de una señal de radio débil, captada por un radiotelescopio perdido en el desierto. Vendría de un objeto interestelar que está mostrando comportamientos que desafían nuestras categorías científicas. Los rumores dentro de los círculos de astrofísica son cada vez más insistentes. Hay quienes hablan de reuniones cerradas entre la NASA, la Agencia Espacial Europea y el Observatorio Europeo Austral. Reuniones donde se están discutiendo protocolos de respuesta ante eventos de contacto no convencionales. Esa terminología no es casual. Es la misma que se usa en los documentos del programa SETI cuando se refieren a la posibilidad de detectar tecnología extraterrestre. Y ahora esa terminología está siendo aplicada a 3i Atlas. Uno de los astrónomos que trabaja en el proyecto de seguimiento, bajo estricta condición de anonimato, declaró en un foro privado que el 12 de noviembre es la fecha que todos estamos mirando. No porque esperan una catástrofe, sino porque esperan una revelación. Según esa fuente, varios telescopios de gran apertura ya tienen tiempo de observación reservado para esa fecha, algo que no es común a menos que haya una razón científica muy específica. Y la razón es 3i Atlas. Contame en los comentarios si crees que esto podría ser real o si pensás que todo es una coincidencia astronómica más. Pero hay otro ángulo que hace que esta historia sea aún más compleja, porque 3i Atlas no solo está llamando la atención de los científicos, también está generando interés en sectores militares. Varios satélites de observación terrestre, operados por agencias de defensa,
han reorientado sus sistemas de seguimiento hacia el objeto. Oficialmente, esto se justifica como monitoreo preventivo de objetos cercanos a la Tierra. Pero 3i, Atlas no es un objeto cercano a la Tierra. Su órbita no lo acerca a nuestro planeta, más allá de la distancia de seguridad establecida por los protocolos internacionales. Entonces, ¿por qué el interés militar? Una hipótesis que está circulando entre analistas de inteligencia espacial es que 3i, Atlas, podría ser una sonda de reconocimiento. No una sonda humana, obviamente. Estamos hablando de algo que viene de fuera del sistema solar, algo que ha viajado durante décadas, quizás siglos, a través del espacio interestelar. Y si es una sonda, entonces su aproximación a Marte podría ser una fase de exploración. Marte es, después de la Tierra, el planeta más estudiado de nuestro sistema. Tiene múltiples sondas en órbita, rovers en superficie, estaciones meteorológicas activas. Es un laboratorio científico en funcionamiento constante. Si una civilización avanzada quisiera evaluar el nivel tecnológico de una especie emergente como la nuestra, observar cómo operamos en Marte sería un buen punto de partida. Esa idea, por supuesto, es especulativa, pero no es descabellada. De hecho, es exactamente el tipo de misión que nosotros enviaríamos si tuviéramos la capacidad de explorar sistemas estelares lejanos. Pequeñas sondas autónomas, diseñadas para acercarse a planetas potencialmente habitables, recopilar datos y eventualmente transmitir esa información de regreso a su punto de origen. La diferencia es que nosotros aún no tenemos esa tecnología, pero eso no significa que nadie más la tenga. Y aquí es donde entra en juego el patrón binario detectado por Mars Express. Porque si esa emisión realmente contiene información codificada, entonces estamos ante dos posibilidades. La primera, 3i. Atlas está enviando datos de regreso a su origen, un sistema estelar ubicado a decenas o cientos de años luz de distancia. La segunda, está enviando información hacia algún receptor dentro de nuestro propio sistema solar. Esa segunda opción es la más inquietante, porque implicaría que hay algo más, algo que ya está aquí, esperando. Los datos espectrales obtenidos por el telescopio Subaru en Hawái muestran que 3i, Atlas, tiene una composición inusual. Su albedo es extremadamente bajo, lo que significa que refleja muy poca luz solar. Eso es coherente con ciertos tipos de asteroides carbonáceos, pero la distribución de esa reflectancia no sigue un patrón uniforme. Hay zonas en el objeto que parecen absorber luz de manera selectiva, como si su superficie estuviera diseñada para minimizar la detección. Es una característica que esperarías encontrar en tecnología stealth, no en una roca espacial. Además, las mediciones radar realizadas desde el radiotelescopio de Arecibo, antes de su colapso, mostraron que 3i, Atlas, tiene una forma geométrica que no es típica de objetos naturales. No es completamente esférico, ni claramente irregular. Tiene simetría, y esa simetría sugiere diseño. Pensá en esto. Si encontráramos un objeto de origen humano a la deriva en el espacio, ¿cómo sabríamos que no es natural? Por su forma, por su composición, por su comportamiento orbital. 3i. Atlas cumple con varios de esos indicadores. Y sin embargo, la narrativa oficial sigue siendo que es un cometa o un asteroide interestelar. Pero esa narrativa se está volviendo cada vez más difícil de sostener. Escribí activación si querés que siga investigando qué va a pasar el 12 de noviembre. Hay un detalle adicional que muchos pasan por alto. La velocidad de 3i, Atlas, al ingresar al sistema solar no era extremadamente alta. De hecho, era lo suficientemente moderada como para permitir una captura gravitacional si el objeto hubiera querido quedarse en órbita solar. Pero no lo hizo. Continuó su trayecto, realizando esas correcciones de rumbo sutiles que lo llevaron directamente hacia el encuentro con Marte. Eso implica intencionalidad, implica planificación, y eso, nuevamente, no es algo que asociamos con objetos naturales. Los cálculos elaborados por astrónomos aficionados, que siguen este caso de manera independiente, han identificado un patrón interesante. Si 3i Atlas hubiera querido maximizar su acercamiento a la Tierra, podría haberlo hecho. La ventana orbital estaba disponible, pero en lugar de eso, ajustó su trayectoria para priorizar Marte. ¿Por qué? Una teoría es que Marte, al ser un planeta con menor actividad electromagnética y sin ionosfera densa como la Tierra, es un entorno más
limpio para realizar observaciones o experimentos. Si 3i, Atlas, necesita escanear, medir o interactuar con un planeta sin interferencias, Marte es la mejor opción. Y entonces llegamos al 12 de noviembre, la fecha que todos están mirando. Ese día, a las 14:37 UTC, 3i, Atlas estará a su distancia mínima de Marte. Y si los modelos térmicos son correctos, ese también será el momento en que la actividad energética del objeto alcance su punto máximo. Coincidencia o no, múltiples telescopios estarán apuntando hacia ese sector del espacio. La red de radiotelescopios del proyecto Event Horizon Telescope, que normalmente se usa para observar agujeros negros supermasivos, ha reservado tiempo de observación para esa fecha. El telescopio espacial James Webb tiene programada una serie de exposiciones en infrarrojo medio dirigidas hacia Marte y sus alrededores. Y la sonda Perseverance, que actualmente opera en la superficie marciana, ha sido instruida para realizar mediciones atmosféricas continuas durante ese periodo. Todo esto apunta a lo mismo. Hay expectativa, hay preparación y hay silencio. Porque ninguna agencia espacial está hablando abiertamente sobre lo que esperan encontrar. Solo están observando y esperando. Algunos científicos han propuesto que, si efectivamente ocurre una activación visible el 12 de noviembre, podríamos estar ante el primer contacto indirecto con inteligencia extraterrestre. No sería un mensaje de radio, no sería una visita física, sería la confirmación de que alguien en algún lugar construyó algo y lo envió a nuestro rincón del universo, y eso cambiaría todo. Cambiaría nuestra comprensión de nuestro lugar en el cosmos. Cambiaría las prioridades científicas, políticas y filosóficas de la humanidad, porque ya no estaríamos solos y ya no podríamos fingir que lo estamos. Pero también hay quienes advierten precaución, porque si 3i, Atlas, es una sonda de reconocimiento, entonces su activación podría ser simplemente el inicio de una fase de observación más profunda. Y no sabemos qué viene después. No sabemos si lo que está dentro de ese objeto es benévolo, neutral o potencialmente hostil. No sabemos si su objetivo es estudiar, comunicar o algo completamente diferente. Estamos operando en la oscuridad total, guiándonos solo por datos fragmentarios y suposiciones. Y eso es lo que hace que el 12 de noviembre sea tan importante. Porque ese día quizás obtengamos respuestas, o al menos obtengamos nuevas preguntas. Mejores preguntas. Preguntas que nos acerquen a la verdad sobre lo que realmente es 3i, Atlas, y por qué está aquí. Entonces, ¿qué deberíamos esperar? Los escenarios más probables son tres. El primero, no pasa nada visible. 3i, Atlas continúa su trayectoria. La emisión energética se estabiliza o disminuye, y el objeto desaparece en la oscuridad del espacio interestelar, sin dejar rastro. Ese sería el resultado más anticlimático, pero también el más tranquilizador. Significaría que todas las anomalías detectadas fueron malinterpretadas o exageradas, y que el universo sigue siendo el lugar frío e indiferente que siempre pensamos que era. El segundo escenario, ocurre una activación detectable pero no dramática. Quizás un aumento en las emisiones electromagnéticas, un cambio estructural observable mediante telescopios de alta resolución, o la liberación de algún tipo de señal dirigida. Esto confirmaría que 3i, Atlas, no es un objeto natural, pero no necesariamente implicaría una amenaza o un contacto directo. Sería un punto de inflexión científico, el comienzo de una nueva era en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Pero no sería catastrófico, solo revelador. El tercer escenario es el más especulativo y el menos probable, pero no puede ser descartado por completo. Una activación completa, un despliegue. Algo que transforme visualmente a 3i, Atlas, en algo que ya no pueda ser negado ni racionalizado como fenómeno natural. Paneles solares que se despliegan, antenas que se extienden, una estructura que revela su verdadera forma. Ese escenario sería histórico y aterrador, porque confirmaría, sin lugar a dudas, que estamos siendo observados y que quienes nos observan tienen capacidades tecnológicas que apenas podemos imaginar. Déjame en los comentarios cuál de estos tres escenarios te parece más probable. La pregunta que nadie puede responder todavía es, ¿por qué ahora? ¿Por qué este objeto apareció en nuestro sistema solar justamente en esta etapa de nuestro desarrollo tecnológico? Hace 100 años,
no habríamos podido detectarlo. Hace 50 años, lo habríamos visto, pero no habríamos tenido las herramientas para analizarlo en detalle. Pero ahora, en 2025, tenemos telescopios espaciales, redes de radiotelescopios coordinadas, sondas interplanetarias activas y capacidad computacional para modelar órbitas y analizar espectros con precisión extraordinaria. Es casi como si 3i, Atlas, estuviera diseñado para ser descubierto por una civilización que haya alcanzado cierto umbral tecnológico, una civilización como la nuestra. Esa idea es inquietante porque sugiere que no somos nosotros quienes encontramos a 3i Atlas, es 3i Atlas quien nos encontró a nosotros. Y el 12 de noviembre podría ser el día en que esa intención se haga evidente. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Observamos, analizamos y esperamos. Porque en menos de 2 semanas sabremos si el universo es realmente tan vacío como nos han enseñado, o si finalmente, después de décadas de búsqueda, alguien decidió responder. Quizás el 12 de noviembre sea solo otra fecha en el calendario. Quizás 3i, Atlas, continúe su viaje sin más sorpresas y esta historia se convierta en otra anomalía astronómica archivada y olvidada. O quizás, solo quizás, ese día todo cambie. Quizás descubramos que hemos estado siendo observados durante más tiempo del que imaginamos. Quizás confirmemos que en algún lugar del cosmos alguien construyó algo, lo envió hacia nosotros y ahora está esperando para ver qué hacemos con esa revelación. Si querés seguir al tanto de cada actualización sobre 3i, Atlas, de cada dato nuevo, de cada filtración, de cada análisis que surja antes y después del 12 de noviembre, déjame un comentario contándome qué teoría te parece más creíble. Escribí 12 Newton si querés que haga una cobertura en vivo ese día. Porque si los cálculos son correctos, si las simulaciones no están equivocadas, si las filtraciones tienen algo de verdad, entonces el 12 de noviembre podría ser el día en que la historia de la humanidad se divida en dos, el antes y el después del descubrimiento de que no estamos solos. Y quizás, solo quizás, 3i, Atlas, vino a recordarnos que el universo es mucho más grande, mucho más misterioso y mucho más habitado de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Hace 3 semanas, el telescopio espacial James Webb detectó algo imposible. Una señal repetitiva, constante, proveniente de 3i Atlas, el objeto interestelar que lleva meses desafiando todas las leyes conocidas de la física orbital. Pero esta vez no se trata de una anomalía gravitacional ni de una trayectoria inexplicable. Se trata de información, de datos organizados, de un patrón que no debería existir en la naturaleza, porque esa señal, según confirman las filtraciones de 3 ingenieros del Jet Propulsion Laboratory, sigue un código binario y no cualquier código. Un código idéntico al que los humanos usamos para calibrar nuestros propios instrumentos espaciales. La NASA emitió un comunicado oficial 3 días después del descubrimiento. Dijeron que se trataba de interferencia cósmica, de ruido electromagnético procedente de una estrella lejana que casualmente atraviesa la misma línea de visión que 3i Atlas. Pero esa explicación no convenció a nadie, porque las estrellas no emiten patrones matemáticos estructurados. Las estrellas no replican secuencias de Fibonacci, y las estrellas no ajustan su emisión cada 72 horas con precisión milimétrica. Algo está pasando, algo que va mucho más allá de lo que estamos preparados para aceptar. Y el silencio que rodea este descubrimiento solo confirma una cosa: alguien sabe más de lo que está dispuesto a admitir. Antes de seguir, quiero que me dejes en los comentarios qué pensás cuando escuchás que un objeto del espacio profundo está emitiendo señales con patrones humanos. Escribí lo primero que se te cruza por la cabeza, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos no es especulación de Internet, son datos filtrados, análisis técnicos y testimonios de personas que trabajan dentro del sistema y que están empezando a cuestionar la versión oficial. El descubrimiento ocurrió el 2 de octubre. El James Webb estaba realizando observaciones de rutina en el espectro infrarrojo, rastreando objetos en tránsito cerca del plano eclíptico del sistema solar. 3i. Atlas apareció en el campo visual durante una ventana de 40 minutos. Los técnicos esperaban captar datos espectrométricos básicos: composición química superficial, temperatura estimada, reflectividad, lo normal.
Pero cuando los datos comenzaron a procesarse en los servidores del Space Telescope Science Institute en Baltimore, algo llamó la atención de inmediato. El espectro mostraba picos de emisión electromagnética que no coincidían con ningún material conocido, y esos picos no eran aleatorios. Tenían estructura, repetición, simetría. Un técnico de análisis espectral notó que los intervalos entre cada pico seguían un patrón preciso. Midió las duraciones, las comparó con bases de datos de fenómenos naturales. No encontró coincidencias. Entonces hizo algo que cambió todo. Convirtió esos intervalos en valores binarios, unos y ceros, pulsos largos y cortos, como código Morse, pero en radiofrecuencia. Y cuando terminó de traducir la secuencia completa, lo que apareció en su pantalla lo dejó paralizado. Era un código de calibración estándar. El mismo tipo de secuencia que la NASA usa para sincronizar instrumentos en misiones espaciales. El mismo protocolo que está documentado en manuales técnicos públicos desde los años 90. Un código creado por humanos, emitido desde un objeto que viene de fuera del sistema solar. El técnico reportó el hallazgo a su supervisor inmediato. El supervisor escaló el reporte al director del proyecto. El director contactó con la NASA, y en menos de 24 horas, el acceso a esos datos fue restringido, clasificado como información sensible bajo revisión. Los archivos originales fueron movidos a servidores seguros, y se emitió una orden interna. Nadie fuera del equipo central debía discutir el hallazgo hasta que se completara un análisis exhaustivo. Oficialmente, para evitar interpretaciones erróneas que pudieran generar pánico innecesario. Extraoficialmente, porque alguien en la cadena de comando se dio cuenta de que esto no tenía explicación simple. La primera filtración llegó 5 días después. Un correo electrónico anónimo enviado a varios astrofísicos independientes y a 2 periodistas especializados en temas espaciales. El mensaje era breve. Contenía 3 archivos adjuntos. El primero era un gráfico espectral con las emisiones de 3C Atlas marcadas en rojo. El segundo era una tabla de conversión binaria mostrando la correspondencia entre los picos de señal y el código de calibración humano. El tercero era una captura de pantalla de un documento interno del Space Telescope Science Institute con el sello restringido, no distribuir. En ese documento había una sola frase subrayada en amarillo. La coincidencia con protocolos terrestres supera el 97%. Requiere evaluación prioritaria. Los astrofísicos que recibieron ese correo comenzaron a hacer sus propias verificaciones. Pidieron acceso a los datos brutos del James Webb. Les fue denegado. Intentaron replicar las observaciones con telescopios terrestres. Descubrieron que 3C Atlas estaba fuera del rango óptimo de detección desde la superficie terrestre en ese momento. Buscaron en bases de datos públicas de otras misiones espaciales. No encontraron nada. Todo lo relacionado con 3C Atlas durante esa ventana temporal estaba siendo controlado. Y eso por sí solo ya era sospechoso. Comenta en este momento si crees que la NASA está reteniendo información deliberadamente o si realmente están evaluando los datos antes de hacer cualquier anuncio. Porque lo que viene después hace mucho más difícil creer en la versión oficial. El 12 de octubre, una segunda filtración apareció en un foro especializado en astrofísica. Esta vez no era un correo anónimo, era un post detallado, técnico, con capturas de pantalla y análisis matemático completo. El usuario que lo publicó usaba un alias, pero varios miembros del foro lo reconocieron como alguien con credenciales legítimas, alguien que había trabajado en proyectos de análisis de señales para la NASA. El post decía algo que cambió la conversación por completo. La señal de 3C Atlas no solo replicaba códigos de calibración humana, también contenía una secuencia de Fibonacci, una progresión matemática donde cada número es la suma de los 2 anteriores. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Una secuencia que aparece constantemente en la naturaleza, en las espirales de las galaxias, en la disposición de las semillas de girasol, en la estructura de los huracanes, pero que también es un marcador universal de inteligencia, porque cualquier civilización con matemáticas avanzadas eventualmente descubre Fibonacci. Es un idioma común, un punto de partida para la comunicación interestelar. El usuario del foro explicaba que dentro de la señal de 3C Atlas, los intervalos de mayor intensidad correspondían exactamente con los números de Fibonacci expresados en binario: 3 pulsos, 5 pulsos, 8 pulsos, 13 pulsos.
y así sucesivamente hasta completar una secuencia de 42 números. Luego, silencio durante 72 horas, y después la secuencia se repetía, idéntica, sin variaciones, como si fuera un mensaje en bucle esperando ser reconocido. La comunidad científica estalló. Algunos astrofísicos exigieron que la NASA publicara los datos completos de inmediato. Otros pidieron cautela, argumentando que las señales electromagnéticas en el espacio pueden generar patrones aparentemente estructurados por razones puramente físicas. Interferencia de múltiples fuentes, resonancias magneto-hidrodinámicas, fenómenos cuánticos en campos gravitatorios intensos. Había explicaciones naturales posibles, pero ninguna de ellas explicaba la combinación de código binario humano más secuencia de Fibonacci. Eso era demasiado específico, demasiado preciso. Entonces llegó la tercera filtración, y esta fue la más perturbadora. Un ingeniero de telecomunicaciones que trabajó en el desarrollo de sistemas de comunicación para sondas espaciales publicó un análisis en su cuenta personal de una red social profesional. El post fue eliminado 3 horas después, pero varias personas alcanzaron a hacer capturas. En ese análisis, el ingeniero demostraba que la modulación de la señal de 3i Atlas era idéntica a un protocolo de transmisión diseñado en 1996 por un equipo conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Europea. Un protocolo que nunca fue implementado en ninguna misión real porque fue reemplazado por tecnologías más eficientes, pero que sigue documentado en archivos técnicos públicos, accesibles. Cualquiera con conocimientos básicos de ingeniería de comunicaciones podría consultarlos. Y si lo que estamos viendo no es una casualidad cósmica, sino una respuesta, y si alguien o algo captó nuestras señales hace décadas y ahora está devolviendo el mensaje usando nuestro propio lenguaje, esa pregunta se volvió viral en menos de 24 horas. Miles de comentarios, decenas de artículos en medios especializados, videos de divulgación científica analizando cada detalle de las filtraciones. Y en medio de todo ese ruido, la NASA guardó silencio absoluto. No hubo conferencias de prensa, no hubo actualizaciones oficiales, solo un comunicado de 2 párrafos en su sitio web, reiterando que los datos estaban siendo analizados y que cualquier conclusión prematura sería irresponsable. Pero ese silencio, lejos de calmar las especulaciones, las intensificó. Porque cuando una agencia con la reputación y los recursos de la NASA se niega a discutir públicamente un descubrimiento de esta magnitud, solo hay 2 explicaciones posibles. O no saben qué está pasando y prefieren no admitirlo. O sí saben, y lo que descubrieron es demasiado significativo para manejarlo de manera improvisada. Escribí en los comentarios la palabra señal si querés que siga investigando cada nueva filtración sobre este caso, porque lo que viene ahora es aún más inquietante. El 18 de octubre, un grupo de radioastrónomos independientes en Sudáfrica intentó detectar la señal de 3i Atlas usando el conjunto de antenas del radiotelescopio Meerkat. Si la señal realmente existía y era tan intensa como sugerían las filtraciones, debería ser detectable desde la Tierra con equipos suficientemente sensibles. El experimento duró 6 horas y los resultados fueron concluyentes. Detectaron la señal, confirmaron el patrón binario, verificaron la secuencia de Fibonacci y encontraron algo más, algo que no estaba en ninguna de las filtraciones anteriores. La señal no solo se emitía hacia el espacio de manera omnidireccional, estaba siendo dirigida, enfocada, como un haz de luz láser apuntando hacia un objetivo específico. Y según los cálculos preliminares del equipo sudafricano, ese haz estaba apuntando directamente hacia la Tierra. Publicaron sus hallazgos en un servidor de preimpresión científica, un repositorio donde los investigadores suben sus trabajos antes de la revisión por pares. El artículo estuvo disponible durante 11 horas. Luego fue retirado. Oficialmente, porque los autores decidieron revisar sus cálculos antes de la publicación definitiva. Extraoficialmente, porque recibieron una llamada de la Oficina de Asuntos Espaciales de las Naciones Unidas, sugiriendo que la divulgación prematura de datos no verificados podría generar consecuencias imprevistas. Esa intervención fue la primera señal clara de que esto había escalado más allá de la comunidad científica. Ahora involucraba a gobiernos, a organismos internacionales, a protocolos de seguridad planetaria que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que existen. Porque sí,
Existen protocolos. Documentos elaborados en los años 70 y actualizados periódicamente sobre cómo proceder en caso de detectar inteligencia extraterrestre. ¿Qué información divulgar? ¿Cuándo hacerlo? ¿Cómo manejar la reacción pública? ¿Y quién tiene autoridad para tomar decisiones en nombre de la humanidad? Esos protocolos nunca fueron secretos. Están disponibles en los archivos de la Academia Internacional de Astronáutica, pero tampoco fueron diseñados pensando que alguna vez tendrían que usarse. Eran ejercicios teóricos, escenarios hipotéticos, hasta ahora. Mientras tanto, las teorías se multiplicaban. En foros de astrofísica, grupos de Facebook, canales de YouTube, podcasts especializados, todos intentando dar sentido a lo que estaba pasando. Y las explicaciones variaban desde lo científicamente plausible hasta lo completamente especulativo. Una de las teorías más discutidas sugiere que 3i, Atlas no es un objeto natural en absoluto, que es una sonda, un artefacto construido por una civilización avanzada y enviado al espacio interestelar hace miles o millones de años. Una sonda programada para buscar señales de vida inteligente y cuando detecta esas señales, responde usando los mismos códigos que captó, como un espejo, como una prueba de comunicación. Recibimos tu mensaje, entendemos tu lenguaje. Ahora sabemos que están ahí. Según esta teoría, 3i, Atlas, estaría cumpliendo exactamente la función para la que fue diseñado. Y el hecho de que use códigos humanos no sería casualidad, sería intencional, una forma de decir, hablamos tu idioma, podemos comunicarnos. Otra teoría, más conservadora pero igualmente intrigante, plantea que la señal podría ser el resultado de un fenómeno físico desconocido, algo relacionado con la interacción entre campos magnéticos intensos y materiales exóticos en el núcleo de 3i Atlas. Algunos científicos sugieren que ciertos cristales, bajo condiciones extremas de presión y temperatura, pueden generar patrones electromagnéticos que imitan estructuras matemáticas complejas. No porque haya inteligencia detrás, sino porque las leyes de la física, en determinadas circunstancias, producen orden a partir del caos. Es una explicación que no viola ninguna ley conocida, pero tampoco explica por qué ese orden específico coincide con códigos creados por humanos. La probabilidad de que eso ocurra por azar es astronómicamente baja. También está la posibilidad de que sea un experimento humano que salió de control o que fue diseñado deliberadamente para parecer extraterrestre. Una operación de inteligencia, una prueba de tecnología clasificada, un proyecto militar encubierto. Hay precedentes históricos de programas secretos que permanecieron ocultos durante décadas. ¿Por qué no uno más? Esta teoría explicaría por qué la NASA parece más preocupada por contener la información que por investigarla abiertamente. Porque si 3i, Atlas es de origen humano, revelar eso implicaría admitir la existencia de capacidades tecnológicas que ninguna nación ha reconocido públicamente. Pero esta teoría también tiene problemas. La trayectoria hiperbólica de 3i, Atlas, confirma que vino de fuera del sistema solar. Ninguna tecnología humana actual puede lanzar un objeto a velocidades interestelares y luego controlarlo remotamente a distancias de años luz. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la incertidumbre y nos queda una señal que sigue emitiéndose cada 72 horas, constante, inmutable, esperando. ¿Y si la señal no es un mensaje para nosotros, sino para otra cosa que aún no hemos detectado? ¿Y si 3i, Atlas, no está solo? Esa pregunta surgió después de que un astrónomo aficionado en Japón reportara haber detectado un segundo objeto en una trayectoria paralela a 3i Atlas, un objeto más pequeño, más tenue, casi imperceptible. Lo capturó durante una sesión de observación de larga exposición y publicó las imágenes en un grupo de astronomía amateur. La mayoría de los expertos descartaron el hallazgo como un artefacto óptico o un asteroide común sin relación, pero algunos empezaron a preguntarse, ¿y si hay más objetos? ¿Y si 3i Atlas no es un mensajero solitario, sino parte de una red? ¿Y si la señal no es para nosotros, sino un protocolo de comunicación entre sondas interestelares? Esa idea abre un escenario completamente distinto, porque si existe una red de sondas interestelares atravesando la galaxia, comunicándose entre sí, compartiendo datos sobre los sistemas estelares que encuentran, entonces no estamos ante un evento aislado. Estamos ante la evidencia de una infraestructura galáctica,
de una civilización con la capacidad de sembrar tecnología por el cosmos durante eones. Y si esa civilización existe, entonces la pregunta ya no es si estamos solos en el universo. La pregunta es, ¿cuánto tiempo llevan observándonos? Contame en los comentarios qué teoría te resulta más convincente. ¿Crees que 3i, Atlas, es una sonda extraterrestre? ¿Un fenómeno natural que aún no comprendemos? ¿O algo completamente distinto? Mientras el debate continúa, la NASA sigue sin ofrecer respuestas claras. El 22 de octubre, la agencia publicó un segundo comunicado, más extenso que el primero, pero igual de evasivo. Decían que las observaciones preliminares del James Webb mostraban emisiones electromagnéticas compatibles con procesos de sublimación de materiales volátiles en la superficie de 3i, Atlas, que los patrones detectados podrían explicarse mediante modelos de resonancia magnetohidrodinámica en objetos interestelares con alta concentración de hierro, que las similitudes con códigos terrestres eran coincidencias estadísticas dentro de los márgenes esperados para fenómenos naturales complejos, y que no había evidencia que justificara interpretaciones extraordinarias. Pero ese comunicado no mencionaba la secuencia de Fibonacci. No explicaba por qué la señal estaba dirigida específicamente hacia la Tierra. No abordaba las filtraciones de los ingenieros y no respondía por qué los datos completos seguían siendo restringidos. Era un intento de cerrar la conversación sin realmente cerrarla. Un intento de calmar las especulaciones sin ofrecer pruebas concretas que las refutaran. Y eso, para muchos, fue la confirmación de que algo mucho más grande estaba en juego. Porque si la explicación fuera tan simple como sublimación de hielo o resonancia magnética, la NASA no tendría motivos para restringir los datos. Los publicaría, invitaría a la comunidad científica internacional a revisarlos, abriría el debate, pero no lo está haciendo. Y esa omisión habla más fuerte que cualquier comunicado oficial. En las últimas 2 semanas, varios científicos que trabajaron en proyectos relacionados con búsqueda de inteligencia extraterrestre han empezado a pronunciarse públicamente. Algunos con cautela, otros con urgencia. Todos coinciden en un punto. Independientemente de cuál sea la explicación final, este caso merece transparencia total. Porque si existe, aunque sea una posibilidad remota, de que estemos detectando tecnología extraterrestre, esa información no le pertenece a una agencia ni a un gobierno, le pertenece a toda la humanidad. Y si resulta que no es tecnología extraterrestre, si efectivamente es un fenómeno natural mal interpretado, entonces tampoco hay razón para el secretismo. La ciencia avanza mediante el debate abierto, mediante la revisión por pares, mediante la confrontación de hipótesis. Ocultar datos solo alimenta la especulación y erosiona la confianza pública en las instituciones científicas. Pero la realidad es que estamos en un punto muerto. Los datos están restringidos, las agencias guardan silencio, las filtraciones se multiplican, pero no pueden ser verificadas independientemente. Y mientras tanto, 3i, Atlas, sigue su camino, sigue emitiendo su señal cada 72 horas. Código binario, secuencia de Fibonacci, dirigida hacia nosotros. Y si la señal no es una respuesta a nuestras transmisiones pasadas, sino una invitación a responder ahora, esa pregunta plantea un dilema ético monumental. Porque si decidimos responder, si enviamos una señal de vuelta hacia 3i, Atlas, usando los mismos códigos que él está usando, estaríamos confirmando nuestra presencia. Estaríamos diciendo, sí, estamos aquí. Los escuchamos, entendemos el mensaje. Y las consecuencias de esa decisión serían irreversibles. No sabemos quién o qué está detrás de 3i, Atlas. No sabemos cuáles son sus intenciones. No sabemos si responder sería el comienzo de un intercambio pacífico o el mayor error en la historia de la humanidad. Y esa es precisamente la razón por la que protocolos internacionales prohíben que individuos o grupos pequeños tomen esa decisión unilateralmente. Porque no se trata solo de ciencia, se trata de política, de filosofía, de riesgo existencial y de la representación de toda una especie. Pero los protocolos también tienen una debilidad fundamental. Asumen que habrá tiempo para deliberar, que el descubrimiento de inteligencia extraterrestre será gradual, que tendremos años para debatir, para consultar, para construir consenso. Y si no hay tiempo, y si 3i, Atlas está en su punto óptimo de comunicación ahora mismo, y dentro de unas semanas estará demasiado lejos para mantener contacto efectivo,
actuamos? Esas preguntas no tienen respuestas fáciles. Y mientras las instituciones oficiales deciden cómo proceder, el reloj sigue corriendo. 3i. Atlas se aleja lentamente del sistema solar interior. Su señal sigue siendo detectable, pero cada día que pasa se vuelve un poco más débil, un poco más difícil de rastrear. Si realmente hay una ventana de oportunidad para establecer comunicación, esa ventana se está cerrando. Y quizás eso sea exactamente lo que algunas personas dentro de las agencias espaciales están esperando. Que el problema se resuelva solo, que 3i, Atlas, se aleje lo suficiente como para que su señal se pierda en el ruido cósmico. Que podamos archivarlo como una anomalía interesante pero inconclusa. Y que la vida continúe sin tener que enfrentar las implicaciones de lo que realmente podría significar ese descubrimiento. Pero esa estrategia tiene un costo. Porque si dejamos pasar esta oportunidad, si elegimos el silencio, por miedo o por burocracia, estaremos enviando un mensaje igual de claro. No estamos listos. No somos capaces de actuar como una civilización unificada frente a lo desconocido. Y si hay alguien ahí afuera observando, evaluando, midiendo nuestra respuesta, ese mensaje dirá mucho sobre quiénes somos. Tal vez 3i, Atlas, sea exactamente eso. No un mensajero con información específica, sino una prueba. Una forma de medir si una civilización joven como la nuestra tiene la madurez suficiente para reconocer inteligencia cuando la encuentra, para responder con curiosidad en lugar de miedo, para actuar con coordinación en lugar de fragmentación. Y hasta ahora estamos fallando esa prueba, porque en lugar de cooperación internacional, vemos restricción de datos. En lugar de transparencia científica, vemos comunicados evasivos. En lugar de un debate público informado, vemos filtraciones fragmentadas y teorías sin confirmar. No porque la información no exista, sino porque quienes la tienen han decidido que el resto de nosotros no estamos preparados para recibirla. Y quizás tengan razón. Quizás la humanidad no está lista para enfrentar la confirmación de que hay inteligencia más allá de la Tierra. Quizás las consecuencias sociales, políticas, religiosas, filosóficas de ese descubrimiento sean demasiado grandes para manejarse sin preparación. Pero esa decisión no debería tomarla un pequeño grupo de funcionarios en una